seré más breve porque si no me liaría. En primer lugar, felicidades a los compañeros nominados. A los que nos dedicamos a este oficio de contar historias, acostumbra gustarnos sentir que se reconoce de algún modo nuestro trabajo, así es que gracias por este reconocimiento, muchísimas gracias, que quiero compartir con el Teatre Lliure y con todos los que sumamos esfuerzos y pasión para contar tan bien como supimos una perturbadora historia acerca de un pato salvaje y herido, una historia sobre la verdad y sobre la mentira, con la que su autor, Ibsen, trataba, creo, de desafiarnos a pensar y a pensar libremente, enfrentándonos a nuestros prejuicios y contradicciones, pensar en libertad para ser un poco más libres. Tal vez el teatro y el arte en general puedan servir, entre otras cosas, para eso, para afirmar y celebrar nuestra libertad de pensamiento y de expresión de ese pensamiento. No quiero esta noche desaprovechar la ocasión de sumarme a un deseo compartido por tantos que, aunque en algunas cosas pensemos distinto, coincidimos en rechazar y reivindicar lo mismo. Llibertat presos polítics, libertad de expresión para todas y para todos, sin prejuicios y sobre todo sin golazas. Aquí, companyia de l'Ànec Salvatge, que em sento molt orgullós d'haver-hi participat i d'haver estat per fer-ho. Superquac per tothom. Chicas de la Tinto, que si no me matáis, gracias por la camisa. Cris, Irina i Samuel, us estimo infinit. I a tu, Marco, que estàs venint. Muchas gracias, moltes gràcies.